Muy buenas noches. Disculpen la demora, pero ya todos saben cómo soy yo. Y bueno, el señor Gocho tuvo que ayudarme, un amigo desde Venezuela, el gran Henry, el gran H, vino a salvarme. Estamos entrando 15 minutos tarde porque, bueno, hasta él le costó del pastel que dejé. Así que estamos listos. Señor Gocho, ¿está por ahí? Si quieres digo tu nombre para que te pongas pila. Nuevo. Señor Gocho. ¿Cómo está, don Abelardo? Muy buenas noches. Un saludo a su distinguida audiencia. Gracias. Se oye bien bajito, pero no importa. Después de todo lo que he pasado hoy, no me voy a quejar. ¿Cómo estás tú? Bueno, muy bien. Viendo cómo evoluciona esta semana que ha sido tan interesante para Venezuela y para los Estados Unidos y para el planeta en general. Sí, bueno, hoy se reunió tu amiga Van der Leyen y estaba como que babeándose de la emoción por los 800.000 millones que van a invertir y la liberación del límite presupuestario. Esto hace recordar la época de la reunificación y la Merkel, que tuvieron que afianzar el euro y después vino una crisis que, bueno, ahorita alguien estornuda y dicen que tiene gripe y Europa se va a venir abajo. Pero mira, Gocho, quería dejarte, porque íbamos a hablar del mensaje del presidente, pero aquí en Miami hay una histeria colectiva. No sé si te ha llegado a tus oídos que todo el mundo está hablando, incluso el gran Casto Canto, que no sé qué le pasó. Ahorita me llegaron tres mensajes hablando de que ya María Corina se cuadró con Trump, que Trump, escucha bien, Trump nombró un grupo para ella y se lo está pagando para que no meta la pata, que Trump ya decidió trabajar con ella, Milei y Bukele. Incluso hoy en mi programa con Chile, César me preguntó, yo le dije, mira, eso es el Diario de las Américas, son cubanos alborotados. Ayer Trump en mi escucha de las 100 minutos que duró el Estado de la Unión, yo nunca oí que hablara de María Corina, ni de Milei, ni de Bukele, pero puede ser que yo esté loco. Dime tú qué opinas. A ver, yo lo que observo es que estamos viendo el desarrollo aguas abajo de la conversación de la señora con el Junior. Uno. Dos. Esa conversación en clave venezolana fue deficitaria porque nosotros aspiramos que se asuma una posición más dura. Pero en clave americana, los que estaban viendo la conversación y tenían su blog de notas, iban haciéndole checkmark que la señora dijo las cosas que tenía que decir. Tal vez le faltó partir lanzas por el patire de una mejor forma, pero salvo cuando el momento que ella dijo que ella no quería tropas en el terreno, boots on the ground, salvo eso, yo creo que la conversación fue satisfactoria y las personas que yo les he visto opinar dicen que la señora entendió que el juego es con el señor Trump. Esa es la evaluación aguas abajo de esa conversación. Ahora, ¿qué pasa? El problema es que vemos hoy que hay un titular que dice que la señora le pide a Europa que fijen posición sobre el tema venezolano. Entonces vuelve y retrocede. ¿Qué vamos a esperar nosotros los europeos, que son una cuerda de maulas, que son unos tipos que no cumplen ni años, que todos son enemigos de Trump, que lo único que están apostando es seguir la guerra de Ucrania para seguirse lucrando de la venta de armas? Y como el juego venezolano no es una guerra, entonces para ellos no les interesa, porque en el fondo de los 700.000 millones de dólares que tienen estas ratas que se han robado en 26 años, en los bancos europeos deben estar por lo menos 400.000 millones. Así que los primeros interesados en que el chavismo no caiga es el liderazgo político europeo. Así que seguirle jalando mecate a esos tipos, yo creo que es un despropósito cuando el esfuerzo principal es con la administración del señor Trump. Esa es mi visión. Ok, pero ahora con más razón, por lo que has dicho, parece que estamos contestes tú y yo en el hecho de que
esa conversación con el propio Catire, como le dices tú al presidente, no se ha dado. O sea, esto es una creación, no sé con qué objetivo, pero aparentemente, si fuese así, sería el colmo del cretinismo que después de reunirse y hablar, vayan a salir a jalarle a Europa, como hizo el señor Edmundo cuando lo del fiscal Khan. O sea, yo de verdad pienso, y era lo que quería comentarte antes de la crisis de histeria de que estamos hablando, todo lo que va a salir mañana diciendo que incluso por ahí alguien me dijo que ya ella es la vicepresidenta. O sea, de verdad es para mí algo que está al lado de los cabellos. Bueno, pero yo insisto, el tema es esa insistencia en buscar cuadres con Europa, cuando los europeos, nosotros no representamos absolutamente nada. O sea, ¿hasta cuándo vamos a seguir nosotros dependiendo del PP europeo, que en el fondo son los mismos copellanos alemanes, y con este bolsa de Macron, que son unos tipos que para nosotros no suman nada? O sea, Francia ha seguido haciendo negocios con los chavistas. De hecho, al suspender la licencia esa que le dieron a Chevron, se le cae el negocio a los franceses por las sanciones. Pero si no, ellos siguieron haciendo negocio con los chavistas, y lo mismo sale Repsol de España. Entonces, insisto, seguir cuadrándose con esos tipos. ¿Por qué? Porque resulta que desde Europa es donde le pagan las ONGs, de donde han comido este grupo político que está con la señora. Yo no estoy diciendo ella, pero el grupo que pulula alrededor de ella se han financiado de Soros y de los reales que mandan de Bruselas, y de los reales de la CDU alemana, y los reales del PP español, y los reales del PSOE español. Entonces, seguir haciéndole carantoña porque esos tipos le han pagado el mercado, pues eso no ayuda a la causa del país, lamentablemente. No, totalmente, y tan es así que hoy todas las ONG que estaban en Estados Unidos, que tenían conexiones en Europa, están yendo a pedir dinero porque la señora Lagarde bajó las tasas y los bonos están a ofertas especiales en Europa para poder reunir dinero y dar dinero a esas ONG que el Catire le cortó. Así que estamos claros en ese proceso. Ahora, aprovechando esta situación, y creo que ya estamos como que súper desviados de lo que íbamos a hablar hoy, pero tiene que ver con el discurso del presidente. Ya viste que la Corte se nos volteó 5-4 con el voto de Roberts y de la Comey, y le dijeron a Trump que tiene que pagar. De hecho, mañana hay una situación en la cual a la medianoche el juez de la Corte Federal puede hacer cualquier cosa con el gobierno. Obviamente no puede llegar al otro extremo porque tendría que primero ir con la DOJ, que es Pam Bondi, pero se está moviendo el pantano duro contra el presidente Trump aquí en Estados Unidos. Sí, eso se vio, que la decisión que hizo este sujeto que es perra de Bush, el señor Roberts, y la señora Comey, muchos de los halcones del Catire están criticando que es la peor designación que pudo haber hecho, que quién fue el que se la metió por los ojos, porque la tipa definitivamente es más lo que se ha cuadrado con los ñángaras que con la línea conservadora. Pero bueno, esa es la separación de poderes. Ahora el Catire le toca marañar y ver cómo le busca la caída a estos tipos. Ahora, que le queda juego, le queda juego. Una cosa es que la Corte Suprema le haya dado la orden de erogar los 20.000 millones de dólares esos, porque tampoco es que le han mandado a pagar todo. Y otra cosa es cómo se lo van a soltar, bajo qué formato, porque la Corte le dice pague, pero de repente el señor Cohete puede salir y decirle, sí, pero me llenas esta planilla, me entregas esto aquí, le ponen los caimancitos a los cables por donde van a transmitir la plata, y van a poner al secretario del Tesoro a que le haga seguimiento hasta el último dólar, después los van a exponer al escarnio público. O sea, una cosa es que los tipos lograron que la Corte les dé cuerda, y otra cosa es que ahora es que le queda maniobra al FBI para perseguir ese poco de ratas. No vaya a creer que el señor Kash Patel es una perita en dulce. Entonces, claro, vamos a decir que los tipos ganaron un round, pero es que esta pelea ahora es que le falta.
Ah, no, claro, y aquí se está moviendo. Fíjate que hoy hicieron una rueda de prensa donde nombraron al Most Wanted de la lista, esa famosa que está en Estados Unidos desde hace 22 años, al número 533 y es el señor, no me acuerdo, es del equipo olímpico, ex equipo olímpico canadiense, creo que es el señor Webinar, no me acuerdo el nombre, y resulta que ya lo pusieron en la lista por el tráfico de droga y fentanilo desde Canadá para Estados Unidos. No sé si lo viste. Como te digo, aquí se sigue moviendo. Hoy hoy no, el 3 oficialmente entró en vigencia las nuevas planillas de inmigración, 6 distintas. Ayer estuvo buenísimo. No sé si lo viste allá en Venezuela, no sé si viste cómo estaban en la frontera Pete Hegseth, mi querida y apreciada Tulsi Gabbard, y el señor vicepresidente de los Estados Unidos dando látigo y demostrando por qué ayer pudieron dar la cifra de que ha caído a 25 personas que trataron de ingresar en los últimos 2 días a Estados Unidos. Así que creo que sí, y con el discurso que dio, muchas cosas están pasando. No sé cómo te sientes tú después de haber escuchado el discurso. Bueno, yo lo que puedo decir es que esa fue una pieza impecable de un acto político para mostrar lo que está haciendo, mostrar su visión, mostrar candidez, caridad, tenacidad, pero sobre todo desnudarle el alma a los adversarios demócratas que en un lapso de 90 minutos solo aplaudieron cuando él dijo que iba a apoyar la paz en Ucrania para y financiar lo que falte. Y ahí fue donde se pararon a aplaudir con las orejas esta manga de imbéciles, pero quedaron expuestos como unos sujetos sin alma, porque luego de mostrar a ese niñito de 12 años que tiene más de 8 operaciones en la cabeza, que tiene un cáncer cerebral, que le dio la chapa de oficial del servicio secreto, que a mí me sacó lágrimas, y que estos gusanos no hayan aplaudido ni siquiera a ese niño, eso demuestra que estos tipos son unos políticos peorros. Y ahí los dejó desnudos al planeta entero. Y a mí me parece que eso fue impecable. No, tan impecable fue, Gocho, que hoy se votó la sanción moral al representante Al Green y hubo 10 demócratas que votaron por la sanción. Después este grupito de la Squad se pusieron a cantar y también les van a aplicar un procedimiento por el irrespeto en la Cámara. Es como dijo Musk, no sé qué opinas en esto, de que con lo que él vio está cada día más seguro que vamos a tener 65 senadores después de medio término el año que viene. Bueno, quizás lo interesante es que ese representante Al Green, que es de Texas, y que ese tipo aplica la filosofía de Pepe y Manolo, de qué se trata, qué me opongo. Ese es un tipo que cada vez que Trump se asoma, él dice que hay que meterle artículos de destitución, artículos de impeachment. Pero el tipo se comió la luz y violó el decoro de la Cámara, que fue la razón por la cual lo sancionan. Pero eso era lo que él quería, porque lamentablemente ese sujeto, me disculpa el francés, pero ese bicho no sacó un chivo a miar. Entonces es un carajo que nunca ha presentado un proyecto de ley que valga la pena y lo que es un golillero que vive de todo lo que puede enmarañar las ONG, porque eso fue el legado del señor Pintado de Chicago, que es bote plata para que recojan las organizaciones ONG y de ahí financiamos el partido. Bueno, esa trampa se les acabó. Y este bicho tenía que salir para tener un titular, porque si no, es como la vieja esa 7 colores. Usted vio una señora la tipa parece que fuera el varón Ashler de Mazinger Z. La serie de Mazinger. Sí. Esa toche vieja, esa es otra que no saca un titular, excepto por los colores del cabello, que por lo menos le sacan una fotico, pero esa manada de losers, esos tipos que no representan absolutamente nada, vienen de para abajo. Eso es uno. Y dos,
Lo otro interesante es que si el señor Cohetes fue capaz de salvar al Catire en la elección por la trampa que le tenían montada, ahora que tiene 2 años para desmontar la trampa de Marmatic, Dominion, Secoya, no solo les va a agarrar 60 senadores, cuidado y si no les agarra más, porque ya les agarró la caída y ya sabe por dónde se guisan los votos y ya sabe cómo los va a trancar. Es mi parecer. No, no, sí, y no sé, y ya va entrando quizá para hablar. Mira, aquí dicen Gocho presidente, prepárate. Ah, Y allá tú sabes, así que vas a tener que nombrar, aunque no quieras, a Leopoldo López en algún cargo. Mira, pero no me jode el día. ok, No tranquilo. me jode el día. Era bromeando, era bromeando. Mira, vamos a hablar de cosas serias. Y un punto que me llamó la atención, y ya que lo tocaste, quiero tu opinión sobre esto. El presidente demostró una capacidad, un intelecto, sabemos el alto coeficiente intelectual que tiene, pero siempre lo he dicho y lo he repetido varias veces en estos días, que ni abrió la carpeta al discurso. Citó números, citó nombres, mantuvo el hilo conductivo todo el tiempo y no divagó. Se fueron 100 minutos exactamente, comparado con Biden, que ni siquiera sabía el nombre de la esposa. De verdad que lo que hizo fue y un manejo como un gran comunicador como Roosevelt y el mismo Reagan, un manejo de la escena. O sea, es que al final no sé si te diste cuenta que los mismos demócratas bajaron las cositas que tenían donde hablaban cada tontería, pero todo ese paseo que hizo, incluso con el de la muchacha que quedó incapacitada para seguir siendo deportista por aquel balonazo que le dio el transgénero y estos vestidos de rosado defendiendo a las supuestas mujeres, de verdad hizo vernos que tenemos presidente para rato. Incluso yo lo vi más delgado, porque no sé, en 45 días yo no lo he visto descansar todavía. No sé qué sientes tú desde ese punto de vista de la fortaleza, no solo moral, espiritual, porque incluso habló de lo de Dios, sino también física de Donald Trump. Bueno, quizás lo más interesante es la frase que dijo cuando habló de la frontera. Dijo, el problema no era cambiar la legislación para parar la inmigración ilegal. El tema es que este país necesitaba un nuevo presidente. Y esa creo que fue el clavo en el ataúd que les metió. Pero es que el tipo lo fue paseando, lo fue llevando y lo fue desnudando. Y a mí me parece que el gran problema que tienen los demócratas es que el último tótem que tenía, que era el pintado de Chicago, pero en el fondo ese bicho lo que es un loser. Ese es un carajo que lo llevaron a punta de fraude, porque empezando que ese sujeto ni siquiera nació en los Estados Unidos y todavía se duda si está casado con Mike o con Michelle. Pero más allá de eso, durante todo el evento, darle, además que a las personas que les dio reconocimiento, fíjense que, por ejemplo, le dio un reconocimiento a un policía de la patrulla de fronteras que es de origen hispano, pero además le da el reconocimiento al niñito que quería ser policía toda su vida y que está enfermo de cáncer, que es de color. Después le da el reconocimiento al señor Witkoff, que sacó a un carajo de la boca del dragón, que era un profesor que fue a Rusia de visita y que cargaba una marihuana con permiso medicinal, y el malandro Vladimir lo tenía preso y había botado la llave y se lo logró sacar de las fauces del lobo para traérselo a su mamá de 94 años. Y además de eso, darle el reconocimiento a las muchachitas que fueron víctimas, lamentablemente, de ratas venezolanas de la pandilla criminal del Tren de Aragua. Para eso fue lo único que nombraron a Venezuela 3 veces, para decir que nosotros habíamos exportado hacia los Estados Unidos unos bandidos que eran peor o del mismo talante de ISIS. Eso es lo que significa el régimen de balurdos estos que han destruido nuestro país. Así que todo ese paseo que se dio el señor, y además yo creo que hubo una noticia económica que fue importante no, súper, que es cuando dice, recuperamos el canal de Panamá y unas corporaciones americanas están comprando los puertos. Pero es que ahí no terminó.
sino que quien termina comprando la operación de esos 2 puertos más 20 puertos más es BlackRock. Yes. Pero es que BlackRock es un manejador de 15 trillones de dólares, pero ellos generalmente manejan son acciones, pero obligarlos a comprar los puertos es básicamente los obligó a tragarse el sapo a Larry Flink, porque como ese es el gran tótem que forza a todo el mundo a meterles el DEI por las orejas, que es el cuento ese LGBTQ y toda esa paja Plus, porque hasta Trump dijo LGBTQ plus. Bueno, toda esa vaina, pero forzar a Larry Flink a sacar 25 mil millones de dólares, que eso es peanuts para los 15 trillones que maneja, pero es que está obligando a comprar los puertos cuando los accionistas de BlackRock son todos los progres, todos los fondos de pensiones progres y todo el poco ricos progres que tienen la plata con él. Y le dijo, tú vienes y compras esa vaina y le das la cara a los chinos. Esa jugada fue magistral. A mí es mi lectura, ¿no? Sí, no, y bueno, recordar que el policía, el patrullero fronterizo se llama Roberto Ortiz, la muchacha es la Nungaray, que por cierto nombraron un parque, un refugio de animales por ella, y la mamá de 94 años llamó la atención a mí personalmente, fue que la vio en Butler, Pensilvania, justo antes de sufrir el atentado. O sea que con todo el atentado el presidente nunca dejó de cumplir con su palabra y le trajo al hijo. Extraordinario. Ahora hay una parte que yo estuve investigando ayer, y no sé qué opinión puedes tener al respecto, cuando él dijo, y en el Medio Oriente están pasando cosas muy interesantes, no la guerra de Ucrania, en el Medio Oriente, y ahí lo dejó. Eso me llamó la atención porque hay fuertes rumores de que el señor Vladimir Vladimirovich Putin ya invitó al desfile del Día de la Victoria de la Patria, de la Madre Patria, a Israel. Pero también hay informaciones de que se está preparando construir la base más grande en Jordania de los Estados Unidos, superando incluso Omán. Pero la noticia que para mí, y la corroboré ayer con Jerusalem Post, es sobre la posibilidad de que Estados Unidos construya una planta nuclear a Egipto por la crisis, la grave crisis eléctrica que tiene, y ahí es que el señor Al-Sisi aceptaría a los palestinos. No sé qué has oído tú al respecto y quizás, como siempre, estás mejor informado que yo. ¿Qué sabes o qué piensas tú de esto que tiró el catire, pero que ni siquiera fue un anzuelo? Fue tan rápido que yo tuve que rebobinar después y dije, déjame ver qué dijo el Medio Oriente, y solo habló de eso. Bueno, lo de Egipto me estoy enterando por usted y muchas gracias. ¿Qué es lo que pasa? El catire es un tipo que entendió que la única forma de tener un planeta con paz es que todo el mundo haga plata y que todo el mundo esté en una posición de ganar. No es una cuestión de imposición. La diferencia de lo que han planteado estos globalistas y los europeos, que es que solamente ganan ellos y los demás se tragan el sapo, eso no funciona para el catire. El catire le impone a todo el mundo y se lo mete hasta la pata, pero los deja ganando a todos. Por ejemplo, fíjate que la base más grande que tienen los americanos es la de Qatar, porque en Omán están solo los ingleses. Pero esa base de Qatar es muy importante, pero es que el rey jordano está diciendo, bueno, yo me voy a tragar un poco de palestinos, pero como Jordania es una nación que vive básicamente de la ayuda americana, bueno, tiene que darle contentillo al hombre, sobre todo porque en Siria ganó un sujeto que le rinde cuentas a los turcos. Entonces usted tiene que poner un contrapeso en Siria, porque no le puede dejar todo el peso a Israel, porque entonces sigue el chicharrón. Entonces tiene que ponerle un árabe de contrapeso a los sirios. Y esa es la razón por la cual ponen al rey Akemita de Jordania para balancear. Y también le tira el contentillo a Al-Sisi en Egipto. ¿Por qué? Bueno, porque es muy importante mantener abierta la vía del canal de Suez. Y ahora, ¿qué es lo que están planteando? Que a los Houthi le van a dar hasta con el tobo. Pero para que no se quejen y que no sea Israel el que lo hace,
Entonces, insisto, le tienen que dar contentillo a los egipcios porque es que los egipcios son como 200 millones en esa vaina, son muchísima gente. Sí. Y ahí lo que hay es la peladera de férica para tirar para el techo. Entonces tienen que tirarle algo para que ese gobierno no se espaturre, porque si se descuidan, los que asumen es lo que llaman la hermandad musulmana, y la hermandad musulmana es otro nombre de Al Qaeda. Pues acuérdate que Al Qaeda nace de la hermandad musulmana de Egipto. Entonces, como esos bichos son tan re peligrosos, el Catire tiene que repartirle caramelos a todo el mundo para que todos estén felices. Porque el problema no es salvar al principal socio americano en el Oriente Medio, que es la democracia del Estado de Israel. Ese no es el tema. El tema es que usted salva a los israelíes, pero tiene que meter a todos los demás a ganar plata, porque si no, la envidia es muy arrecha y tiene que parar esa locura. Y fíjese que ya salieron los saudíes a decir que ellos también pudiesen tener un plan para desarrollar Gaza. Entonces Trump dice, usted lo tiene, machete, ejecútelo usted. Venga, príncipe, ejecútelo. A mí me compras los aviones y las armas. Y usted le toca lidiar con los palestinos, que son musulmanes. Ese chicharrón se lo deja usted. Es lo que yo veo. No, sí, claro, y es una situación bien particular porque en Siria, aunque el tipo es bien peligroso, es suní y es un muro de contención a los chiitas, que son en este caso los iraníes y su piso en Irak. Y los árabes, por supuesto, son los más tranquilos, pues también son suníes y tienen un proyecto en el desierto único que está avanzando y fue el motivo, en el fondo, del 7 de octubre para que rompieran esos acuerdos de Abraham que había logrado, por cierto, Donald Trump en su primera presidencia, que era el reconocimiento como venían dando y al final el reconocimiento árabe saudí sobre Israel para la apertura hacia el Mediterráneo. Pero bueno, eso quedará para el futuro. Ahora porque ya se nos está haciendo tarde, quería por último hablar de un tema importante, un tema que no sé si conoces o te interesa, y es la situación Colombia-Venezuela. ¿Por qué te lo digo así? Porque creo que quedó comprobado que hubo mucha trampa en las elecciones 2020. Creo que quedó comprobado que hay una situación bastante peligrosa con esta gente que hizo esa trampa en las elecciones, pues sabemos que vienen de Rusia y China. Ya vimos lo que pasó hace 2 días por casualidad en el Parlamento de Serbia. ¿Tú crees que haya posibilidad? Porque mucha gente, yo he dicho la noticia que tengo de adelanto de elección, de repetición de elecciones, y dicen que no, que elecciones más. ¿Tú crees que haya posibilidad de que el señor Trump esté moviéndose con Elon, que lo salvó, como tú dijiste, y por eso me estoy haciendo esta pregunta, con el caso particular de Pensilvania? ¿Tú crees que eso quedó olvidado o Elon se está moviendo con otras personas y ahora con Kash Patel para tumbar esa trampa que está de Estados Unidos y del lado del río, del lado de Canadá? No sé si quieras opinar sobre el tema o sabes algo y me gustaría oírte. Bueno, yo lo que me he leído es una página web que se llama stolenelectionfacts.com. Esos señores fueron los que desnudaron y presentaron una página web donde está toda la trama de la trampa de cómo los venezolanos han robado elecciones en más de 70 países. Y entre esos sitios robaron en Estados Unidos, en Colombia, en México, en Guatemala, en Honduras, en Venezuela, en Ecuador y además en Brasil, en Uganda, en Kenia y en España, hasta ahí, y en Filipinas. Entonces, cuando usted ve que el año pasado meten preso al señor Piñate, que era el CEO de Dominion, y ese es uno de los angelitos fundadores de Smartmatic. Entonces, cuando usted ve toda esa trama, pues lo único que queda es que el Catire no se le olvida que le robaron una elección, que le metieron un tiro por no haber sido el presidente porque tuvo que estar en Butler haciendo campaña, y se los va a clavar. Sobre todo porque si algo tienen estos sarnosos chavistas es que la forma de robar elecciones es peor que una bomba nuclear. Porque tú puedes cambiar la voluntad de un pueblo y puedes cambiar el poder sin echar un tiro, solamente robándose las elecciones y claro, cuadrándose con las ratas globalistas y con Soros y con todo ese poco de basura y chinos y rusos y toda esa vaina. Entonces,
Claro que el catire los tiene que clavar. ¿Por qué? Porque tiene la elección de término medio y es muy probable que para la elección de término medio logren desmontar todos los contratos que tienen los gobiernos estatales demócratas, porque esas negociaciones las hacen los gobernadores, y poder desnudar a ese poco de ratas y cambiar el sistema de votación de electrónico a manual. Y si usted tarda 20 días contando votos manuales, pues los tarda. Pero no se puede dejar en manos de la tecnología el sistema de votación, porque ahí tenemos nosotros 26 años con estas ratas, porque la trampa para nosotros empezaron con los bichos de Indra, los españoles, y después los chavistas los superaron. Y hoy en día Indra le paga royalties por usar el software de los venezolanos, que es lo que quiere hacer la rata de Sánchez en España. Ajá. Sánchez está por adelantar elecciones porque está perdido, no logra aprobar presupuesto y lo tienen nariciado entre catalanes, vascos y Podemos, y el tipo está coquinado, pero quiere ir a una elección donde la pueda ganar, y es por eso que... O robar. Robársela, bueno, por eso, pero se la gana porque se la roba. Claro. Pero el tipo, fíjate lo que hizo, se llevó un curruño de él para Indra, y el CEO de Indra lo pasó a Telefónica, porque Telefónica es el que transmite las tabulaciones de los resultados y el de Indra es el que trampea el resultado. Está bobito el muchacho ese Pedro Sánchez, pero todo eso gracias a ¿qué? Gracias a la plata que los sarnosos chavistas le tienen depositada en España junto con los narcos mexicanos y los narcos colombianos. Ese es el tema español y sobre todo el paraíso fiscal de los bandidos rojos y azules venezolanos, porque allá están todos. Sí, sí, bueno, y esta situación de verdad, incluso veo que estás mejor informado que yo, ya varias personas lo han dicho, incluso dijeron el Gocho para presidente y yo de vicepresidente. Prepárate. Pero, ¿qué opinas? Porque también ese es el sistema que usan en la madre, hermana y querida Colombia. ¿Qué crees tú? Porque Petro va en caída libre, pero está moviéndose como si él cree que va a volver a ganar. ¿Tú crees que esto podría ser la antesala de volver esta ola europea a la ola de América Latina o de Iberoamérica? Bueno, lo que es cierto es que la señora María Fernanda Cabal, que hoy es una de las candidatas a la presidencia y que es mi candidata, yo no como carreta con Vicky Dávila. Okay. La presidenta de Colombia es María Fernanda, pero más allá de eso, de que la señora María Fernanda Cabal, ella fue la que denunció que Indra participó en el robo de la elección. Lo que pasa es que el contrario de Petro, que era el viejito Rodolfo ese que se murió, ese era un busacas. Y fue un grave error, pero a ese candidato lo construyeron a punta de plata. Pero cuando usted vio que Zapatero llegó 3 días antes de la elección a decir que lo de Indra era impecable, bueno, ya olía. Piensa mal y acertará. Ahí es donde te das cuenta que Indra se robó la elección, pero ¿quiénes estaban de testigos en Colombia? El Colotordoc, casualmente. ¿Quién era el gran testigo de la elección de la Sheinbaum en México? El Colotordoc. O sea, los tipos se estaban asegurando del guiso, porque el problema es que no importa el nombre que usted le ponga, lo que hay que revisar son los contratos del manejo del software. ¿Y quién es el propietario del software de la transmisión? Smartmatic, Dominion, Sequoia, que es el chavismo venezolano. Y sobre eso, a las ratas de Indra les tienen que trancar el juego, pero hay que desnudarlos a nivel internacional y hay que corretear donde quiera que esté ese software y pararles el macho. Sí, pero eso solo lo puede hacer Estados Unidos. Fíjate que en Filipinas fue en la audiencia de los juicios que yo llegué a ver, fue brutal como demostraron la trampa, pero un día se acabó el juicio, no pasó más nada, todo el mundo feliz y tranquilo, repartieron los reales y aquí no ha pasado nada. Yo pienso que Venezuela fue el laboratorio perfecto que usó el G2 cubano y esta gente de Rusia para practicar esta trampa en las elecciones. Desde aquel cuento famoso Jorge Rodríguez en su libro que se equivocó y volteó, y lo fueron haciendo de tal manera que salpicó a todos los demás países, incluso Estados Unidos. Y por eso tú ves
que es importante, lo que tú mencionaste ahorita, de que, por ejemplo, en un estado como Arizona, esto sea develado y tumbado de una buena vez. Entonces, ¿tú tienes esperanza que Trump, Musk y por ahí otro senador del Congreso republicano puedan lograr algo? Es que si el señor Trump no para la bomba nuclear, que es el sistema de elecciones venezolano, los republicanos no vuelven a ganar. El problema es que están obligados a hacerlo porque si no les van a destruir su país, porque hay que recordar que Smartmatic está robando elecciones en Estados Unidos desde el año 2006. Casualmente, después de Schwarzenegger no volvieron a ganar más nunca los republicanos en California. ¿Y quién maneja las elecciones en California? Smartmatic. ¿Quién maneja la elección de Los Ángeles, donde eligieron a la comunista esta, que fue que dejó quemar la ciudad? La tipa que va cada 6 meses que iba para Cuba, Karen Bass, Smartmatic. ¿Quién fue el que hizo gobernador a este Bolsas en Uso, el sobrino de la viejita perdida? Smartmatic. Entonces a esos tipos, pero la única forma de reventarlos, porque el tema es que por la legislación americana, los gobernadores son los que contratan el sistema electoral, entonces el gobierno nacional no se puede meter. Y la única forma es demostrar el fraude, desnudarlos y sacarlos de juego y desbaratarlos. Y prohibirle a los gobernadores que contraten el software que venga de estos bichos. Pero además perseguirlos hasta el último hueco del planeta, porque hay que ver el daño que han hecho estos sarnosos en el planeta entero desde que montaron esa corporación en el 2004 en adelante, que a nosotros nos robaron el revocatorio, pero es que esos tipos se han robado elecciones en Estados Unidos para dar y convidar. Lo que pasa es que en Estados Unidos robaban para demócratas y para republicanos. Pero ¿qué pasó? Que con el catire se comieron la luz y fue demasiado evidente los 81 millones de votos para el viejito dormilón y que nunca más volvieron. Y quedaron con el taparrabo al aire y ahora pues le toca al señor Kash Patel y a la señora Pam Bondi y además le toca al señor John Ratcliffe, que es el jefe de la corporación de las 3 letras, para abrochar a todo ese poco de ratas. O sea que tú crees que por carambola, en algún momento, nosotros en Venezuela seremos otra vez una democracia de libertad. No, yo no quiero. Mi problema en Venezuela no es que seamos una democracia. Venezuela lo que tiene que ser es una república. Y dentro de esa república, nosotros tenemos que poder tener separación de poderes. Nosotros tenemos que volver a tener un Congreso bicameral y acabar con los 5 poderes pedorros, esos que no sirven para nada, porque en el fondo todos son perras del Poder Ejecutivo. Y por eso es que yo no quiero democracia, yo lo que quiero es una república constitucional. ¿Por qué? Porque democracia hemos tenido estos 26 años, hay 50 elecciones en Venezuela, cada año y medio hay una elección de alguna pendejada. Entonces el problema no es de democracia. El problema es que no hay Estado de Derecho. Yo quiero una república con un Estado de Derecho. Y ahí vemos qué autoridades se elijan por procesos democráticos y qué autoridades son por designación, etcétera. Pero yo, más allá de querer democracia, a mí el término de democracia me tiene ladillado. Yo lo que quiero es una república con un Estado de Derecho que lo querramos respetar. Eso es lo que yo quiero. Bueno, a Sócrates no le gustaba y creo que, bueno, lo hemos comprobado y lo hemos visto, es una tiranía de las minorías, pero es lo que siempre nos han vendido y es como lo dije hoy con Chile, era incluso el cassette que teníamos cuando éramos carajitos y teníamos 15, 16 años y pensábamos que todo era DKP y el socialismo y que la derecha eran los fascistas y los nazis y de verdad... Cuando nos tocó, en el caso mío, no sé el tuyo, pues estás allá, nos tocó salir, nos dimos cuenta. Yo estoy aquí en Miami, yo estoy aquí en Miami. Ah, pero yo no sabía, tú no claro, me dijiste nada. No, ahí me tocó volarme. ¿Te crees que si no estuvieran en Guacalao? Ah, ok, como yo te oía y siempre me ponía a escucharte y tú decías, no, que fui a comer los pasteles. Con razón tenías tiempo que no lo decías, que ibas al mercado municipal a comer los pasteles y hartarte de chicha andina. No, eso es
tiempo pasado, compañero, porque Pescuezo no retoña y yo no le iba a dar el gusto a estas ratas de que me enguacalaran. No, señor, no se lo merecen. Estos bichos no merecen que tú les regales un día de tu libertad para probar absolutamente nada. Y es por eso que yo insisto que la señora Machado tiene que buscar una trocha y volarse, porque si quiere conducir el país, tiene que salir a rosquear. Claro, Tiene pero que primero salir a acordar. el mundo tiene que juramentarse y nombrarla a ella vicepresidente. Bueno, pero que se vuele. O Ah, sea, no, obviamente, es que- pero son es que una ella tiene- serie de pasos que tú sabes, y yo no sé si todavía, pero tú y yo sabemos que no se van a dar. Bueno, pero No una pierdes la cosa- esperanza, tú no pierdes la pero esperanza. una cosa es lo que hagan y otra cosa es que yo doy mi opinión sobre las cosas que yo quiero que sucedan. Porque hay gente que me dice, mira, pero es que tú eres sesgado. Claro que yo soy sesgado. Yo le pongo la brasa a mi sardina y yo digo lo que quiero que suceda. Ojo, yo no soy adivino, ni yo tiro las cartas, ni nada de esa vaina. Yo digo el juego como lo veo y cómo quiero que suceda. Si no se da, bueno, yo no soy adivino, pero yo digo lo que yo quiero que suceda. ¿Y qué es lo que yo quiero que suceda? Dos cosas. Que la señora se vuele y se instale a rosquear en los Estados Unidos y que no pierda tiempo con los europeos. Y que el señor presidente se juramente con el Tribunal Supremo Legítimo que está en Miami y la juramente a la señora y se pongan a mover para poder sacar estas ratas. Porque la señora guardada en Caracas con estos gusanos, por más de que los americanos nos quieran ayudar, eso está muy lejos. Porque se necesita alguien que tenga la visión, el plan, la gente, el equipo y la capacidad de articularse y guardada por Zoom, así no se resuelve. Me disculpan. No, totalmente de acuerdo. Pero bueno, o sea que tú estando aquí en Estados Unidos estás comprobando en directo las necesidades, las mieles y los sabores que nos da una idea conservadora. No hablemos de derecha, hablemos de ideas conservadoras. ¿Tú no piensas que incluso, porque tenemos, bueno, tú eres más cercano porque yo soy tercera generación que ya había emigrado de San Cristóbal. Mi familia mis abuelos eran de Capacho, pero esos andinos que incluso con el benemérito y después de la gente que vino de atrás, era gente bastante conservadora, bastante creyente y era otro país. ¿Tú crees que haya oportunidad de que un movimiento así vuelva o resurja o se tome en cuenta? Porque yo no sé si tú te acuerdas de un viejito que a mí siempre me llamó la atención porque se parecía al abuelito de los Monsters y era el único que mi abuela decía que era de derecha, pues lo conocía, que era el señor Borregales. Claro, tú eres mucho más joven que yo soy de la época en blanco y negro y tú eres un niño de pecho. Bueno, lo que pasa es que yo al señor Germán Borregales lo leí. Pero te sabías el nombre, pero eso fue que te lo contaron. No es que tú lo viste. No, tú nunca viste la tarjetita en la esquinita a la derecha abajo, nunca. Pero yo lo que sé es que Venezuela fue una república porque Juan Vicente Gómez lo transformó en una república, porque hasta el año 1899 Venezuela era un relajo. Pero quien unifica el país, quien le da la hacienda pública, quien establece las instituciones y quien hace el mejor negocio que hemos hecho en la vida, que fue negociarse con Rockefeller y con la Casa Real inglesa y holandesa, fue Gómez. Y esa es la razón por la cual tuvimos un país rico y esa es la razón por la cual usted y yo vivimos un país con unas condiciones y en unos términos. Lo que pasa es que, bueno, nosotros no sabíamos en la decadencia que estábamos metidos, porque en realidad cuando nosotros aparecimos, ya el país lo que venía era en caída libre. Lo que pasa es que no nos dimos cuenta hasta que aparece este Sambo que termina de destrozar todo. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero? Yo lo que quiero es una república como la tenía Juan Vicente Gómez. ¿Y qué pasa? Que para que eso suceda hay que plantear ideas conservadoras como, por ejemplo, en Venezuela tiene que aclararse y definirse la propiedad y yo lo insisto todos los días, porque la razón por la cual estos tipos nos destruyeron la vida y nos destruyeron el país es porque la propiedad está en manos del Estado y como la propiedad está en manos del Estado, tú no tienes cómo pelear.
En cambio, si usted fuera propietario de su casa y el hueco que hace de ahí para abajo, toda esa vaina es suya, yo te aviso, Chirulí, cuando va a venir un maldito a confiscarte tu casa. Esa es una. Lo otro es que para defender la propiedad, esta nación americana tiene una vaina que se llama la segunda enmienda y nosotros tenemos que tener dentro de la legislación la capacidad de podernos armar y defender nuestra propiedad. Porque para que no haya tiranía, es que los ciudadanos detienen la posibilidad de que el Estado sea un tirano. Pero para eso tienes que estar armado. Porque aquí no se come la luz, porque aquí hay 250 millones de hombres que tienen en su poder más de 500 millones de armas en su casa. Así que, ¿te vas a comer la luz? Bueno, échale bola, pues. Entonces, ese tipo de cosas, esas son las ideas que hay que replantear en Venezuela y ojalá ahí aparezca algún colectivo que quiera apoyar y quiera empujar ideas conservadoras para cambiar el país, porque con estas ideas progres, liberales o socialistas destruimos lo que teníamos y hoy estamos en el subsuelo definitivamente. Así es. Bueno, Gocho, nos quedan 3 minutos. Te quería preguntar, la última para ponerte en la candela. Eso quiere decir que usted vino para acá y sí, ya me están informando que nos queda poco. ¿Usted está dispuesto a ir y aportar desde el punto de vista político a una Venezuela con un sistema electoral limpio, con oportunidades de que tú te midas y defender tus ideas de república delante de estos socialistas en el corto o mediano plazo? Bueno, yo lo que creo es que si en Venezuela se logra cambiar el Estado de Derecho actual y hay la posibilidad de tener Cámara del Congreso y Cámara del Senado, a mí sí me gustaría aspirar a ser senador por el Estado Táchira, porque es desde el Senado donde se tiene que cambiar la legislación y poner orden. Y si eso sucede, yo le echo pichón. Pero por ahora lo que hay que apostar es que la señora Machado se ponga los patines y se cuadre con el catire, porque ese es el que nos puede salvar. Porque de lo contrario, seguiremos pelando cucharas con palitos de bambú. Así es. Lo único en este programa que no estuvimos de acuerdo es María Corina Machado. Para mí es otro fraude. Fue otra situación, pero bueno, eso es lo bueno de tener un país, una libertad y poder hablar y compartir criterios y enfrentarlos y oírlos. Bueno, Gocho, de verdad que un gran... Por cierto, ¿quién fue el último senador por el Estado Táchira? Carlos Andrés Pérez. Ese mismo, el que sí, no le puso a dar la mano a Carlos Andrés aquel día, a Hugo Chávez, ¿se acuerda? Nah, no dañe el programa nombrando a ese acusano. Esa basura no merece que se le nombre. Así es. Bueno, ahora que estás en Miami, ahora sí estás fregado, porque ahora sí te voy a empezar a fastidiar. Yo no estoy en Miami, estoy a 3 horas, pero deberíamos hacer, es más, deberíamos de retribución ahora tú invitarme a un programa tuyo para empezar a repartir estas ideas entre más gente. El programa fue un éxito, no sé, a mí siempre me ven 200, estamos en 582, 592 y los comentarios son de verdad casi todos positivos. De verdad que te lo agradezco porque Venezuela tiene necesidad de esto. Porque yo pienso, y este es ya mi análisis final, de que sí estamos a las puertas de un cambio promovido desde Estados Unidos y de varios países que van girando hacia la derecha. Indudablemente la situación de las elecciones tiene que ser cambiada porque si no, no tenemos garantía de nada. Pero en el futuro cercano, gente como tú, gente que de verdad quiera participar, será necesaria para cambiar. Se lleve 15, 10, 5, 30 años, pero tenemos que empezar a dar el paso para rescatar eso que tú dijiste, los conservadores y la república. Algunas palabras al final, nos despedimos ya por ahora, pero te cedo para que te despidas de tanta gente que casi llegamos a 600. Bueno, don Abelardo, muchísimas gracias por la invitación, un saludo a su distinguida audiencia y en un futuro nos volvemos a conversar. Hasta luego. Amén. Dios te bendiga, Gocho. Bueno, aquí terminamos, nos despedimos por hoy, espero que hayan disfrutado el programa, fue muy agradable, sorpresas, divergencias, pero más que todo coincidencia en un país que nos duele como Venezuela. De verdad que espero que hayan disfrutado el programa. De nuevo, gracias a Henry
porque aunque salimos tarde, si no hubiese sido por él, yo todavía estaría dándole palo a esta computadora. Como siempre me despido, Salmo 91, Dios definitivamente con nosotros, nada que temer. Dios los bendiga a todos y nos vemos el próximo lunes en nuestra edición normal de Ave Isa. Muy buenas noches. Y este programa llega a nombre de nuestros distinguidos anunciantes. No deje de suscribirse a la cuenta, denle a la campanita, póngale la mano y además si puede envíe un super chat. A todos se les agradece. Trompa al que quiera, trompa a todo el mundo, trompa a todo el mundo, trompa al que quiera.